Vamos a abrir ahora un periodo de intervenciones y preguntas. Una primera ronda de quienes nos acompañan esta noche. Adelante, Walter, por favor. Gracias, Eduardo. Yo tengo más de media docena de primos hermanos chilenos. Me consta que es un país de gente querendona, supremamente educada. Todos sabemos que tienen instituciones muy sólidas, tienen gobiernos serios a través del tiempo. Estas son cosas que dan envidia cuando se las compara con la debilidad relativa de las instituciones y los gobiernos de Bolivia. Yo tengo una pregunta geopolítica sacándonos un poquito del contexto, pero tal vez no del tema. Mi pregunta es para Loreto, pero no me opongo si Gonzalo y Alberto también quieren decir algo al respecto. Esto tiene que ver con el hecho de que las guerras dejan rastros que son difíciles de borrar. Miren, Putin ha indicado que uno de los objetivos de la invasión rusa a Ucrania es asegurarse que Rusia obtenga un acceso a un puerto de mar en todas las estaciones del año. Sus otros puertos pueden congelarse durante el invierno, aunque el calentamiento global podría resolver este problema algún día. El puerto que Rusia considera estratégico para su marina de guerra es el de Sebastopol. En 2014, Rusia tomó Crimea y ocupó el puerto de Sebastopol sin disparar un tiro. Llevó a cabo un referéndum con el resultado previsible de que los ocupantes de Crimea y del puerto de Sebastopol preferían estar bajo la dominación de Rusia. Ahora Rusia quiere ampliar su acceso a este puerto, cerrando el acceso de Ucrania al Mar Negro, dejando a este país sin acceso al mar para siempre. Ha ocupado el puerto de Gerson, donde la población todos los días se manifiesta contra la ocupación rusa. No ha logrado tomar el puerto de Odessa, por lo que ha aplastado la mayor parte de la ciudad con artillería. Putin ha presentado razones muy atendibles de carácter histórico, político y estratégico para justificar esta invasión y el cierre del acceso al mar de Ucrania. Su razón para usar de la fuerza es que durante décadas los países de Europa y Estados Unidos no han escuchado sus razones. Mi pregunta es, Loreto, ¿encuentra usted que el uso de la fuerza que está haciendo Rusia para lograr estos propósitos se justifica? Y si encuentra que no se justifica, ¿por qué no? El oso no pedirá permiso a nadie. Fueron las palabras con las que Putin justificó este acto. Esta actitud y sus consecuencias bélicas han creado un problema, parte del cual es que los hermanos ucranianos llevarán para siempre un odio irreconciliable con sus hermanos rusos. Como ha dicho Alberto, el comienzo de cualquier solución es el reconocimiento de que hay un problema pendiente. Esa es mi pregunta, estimada Loreto. Gracias, Walter. Por favor, Carlos Ibáñez, y luego voy a pedir a Andrés Guzmán que también haga su pregunta. Carlos, por favor. Gracias. Quería hacer esta aclaración con la señora Loreto y el señor Correa y el señor Alberto Andriansen. Miren, yo también tengo familia en el Perú, en Chile, y ya es más, me he educado en el Perú, he hecho el servicio militar en el Perú. Me casé en 1977. Por los años 70 se hicieron el encuentro entre Pinochet y Banzer en ese gran abrazo de Charaña. En el 77, cuando me casé, estaba Velasco Alvarado y Chile y Perú se iban a agarrar. Cuando nos fuimos de luna de miel con mi esposa, pasamos por Arica y después a Tacna y de ahí a Arequipa. Toda esa zona está fortificada. Estamos hablando casi del año 80. Y se iba a haber una guerra, ya no íbamos a hablar del 1879, sino íbamos a hablar casi del 1980, 1977. O sea que decir que no ha habido nada y no existe nada es pura mentira. No es la verdad. Ha habido un acercamiento y Chile estaba fortificado. Tenía, digamos, todo dominado, toda la frontera con el Perú. Y el Perú tenía, digamos, los aviones, los famosos, me acuerdo, los aviones franceses, los Mirage,
y tenía cualquier cantidad ya preparado para la guerra, y Bolivia iba a estar involucrado, la Argentina también. Entonces, no es un pendiente saldado. En Bolivia no está saldado. Lo que nos ha faltado a los tres países es tener un poco de capacidad para poder salir y sacar, digamos, cosas que nos unan en vez de que nos desunan. Y no gastar, ahorita en estos momentos Chile tiene una fuerza aérea y un gasto militar muy fuerte para defenderse de quién, del Perú, de Bolivia y de sus vecinos. Igual lo tiene el Perú. No es por el problema de Ecuador, sino solamente, principalmente de Chile. Igual lo hace Bolivia. ¿Por qué nosotros no estamos hablando más bien positivamente, digamos, de una soberanía compartida? ¿Por qué no hacer la zona de Arica del Norte una soberanía compartida entre los tres países? Hay ejemplos de esa soberanía compartida que ha arreglado problemas estructurales, con problemas políticos y guerras muy importantes. Inglaterra nos ha dado ese ejemplo cuando se hizo eso con Escocia. Y ahí se formó el Reino Unido. Incluso, digamos, Gran Bretaña con Irlanda del Norte, con Irlanda propusieron, digamos, una soberanía compartida sobre Irlanda del Norte. Hay ejemplos, Australia también tiene soberanía compartida. ¿Por qué más bien nosotros no hablamos de soberanía compartida? Buscaría la paz y la integración, saldaría esta herida. Esta herida es una herida en el psiquis. Y querer decir que con la economía o que ya está todo arreglado es pura mentira, es pura mentira. ¿Ok? Entonces trataremos de sacar esta herida que profundamente nos lleva ya años y va por generaciones y generaciones y generaciones. Y el día de mañana puede salir en cualquier cosa en este mundo loco como está. ¿Por qué no buscamos la integración más bien a través de la paz, de la armonía y todo eso? Y hacemos esa zona, digamos, en que los ciudadanos del norte de Chile, o sea, Arica, estamos hablando de todas esas áreas, tengan la ciudadanía tanto peruana, chilena como boliviana. Carlos. Por favor, honraremos la regla de los 2 minutos. Adelante, Gracias. Andrés. Muchas gracias. Bueno, lo que yo quiero hacer es un comentario y también una respuesta al llamado de Loreto, que me ha mencionado, me ha aludido, y le agradezco que haya hecho este llamado porque me permite aclarar, además, después de las discusiones que hemos tenido, que no hay ninguna rencilla y que en todo caso yo soy de la cultura de dialogar, de hacerlo con respeto justamente. Y justamente cuando pasaba todo esto que Loreto refería, ¿no?, en cuanto a la animosidad y a la agresividad con la que se han manejado las relaciones, yo era de los que llamaba a la calma, a la tranquilidad, a no ser agresivos con Chile, ¿no? Yo pensaba en ese momento que si ganamos el juicio, que no ocurrió, tendríamos que haber negociado, pues, ¿no? Y para eso era muy importante generar un ambiente, ¿no?, cosa que el gobierno no estaba haciendo en ese momento. Más bien había desatado una campaña de confrontación contra Chile, y eso también obviamente daba una muy mala señal a la Corte, que veía que no había una coherencia entre lo que se pedía dentro de la Corte y lo que se decía fuera de la misma. Entonces sí, yo creo que definitivamente tiene que reinar la cordialidad, la diplomacia, los buenos tratos, porque esa es la manera de entenderse entre dos países. Pero si bien eso es así, no tengo la misma visión que Loreto respecto a todo lo que ella señala. Más bien, muy al contrario, creo que el comercio, la aplicación del libre tránsito en los puertos de Chile es un gran problema que más bien perjudica e impide mantener buenas relaciones, porque hay muchos incumplimientos al Tratado de 1904 y sus acuerdos complementarios, y no es tan color de rosa como lo pinta Loreto, ¿no? En realidad hay serios perjuicios para el comercio boliviano, y bueno, podríamos entrar en muchos detalles, pero a los puntos que ella alude, por ejemplo, ¿no? Quería un poquito
aclarar que el comercio, nos dice que el comercio podría ser la clave. Efectivamente, puede contribuir, ¿no? El comercio sin duda que ayuda siempre a mejorar o acercar a dos países. Y nos dice, con Perú la cosa es mucho más, ¿no? Son 55 millones contra 400. Entonces, obviamente es una gran diferencia, pero no nos dice ahí que el comercio entre Chile y Perú es 88% vía marítima, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que el comercio entre Chile y Perú pasa principalmente por el mar, no va por la vía terrestre, ¿no? Entonces, ahí ya con eso nos podemos dar una idea de por qué también tienen tan altos números de comercio, ¿no? Nos dice el tema de la inversión en el puerto de Arica, ¿no? Y esa inversión ha sido hecha absolutamente por la empresa privada concesionaria del puerto de Arica, con los ingresos que pagan los comerciantes bolivianos. O sea, el Estado chileno no ha puesto ni un peso ahí en las mejoras que han habido, que tampoco son ni siquiera para abarcar todo el comercio boliviano, ¿no? Sigue siendo limitado. En cuanto al puerto seco que se ha construido, eso no está dentro de los tratados, ¿no? Los tratados establecen claramente que tiene que haber una reglamentación hecha entre ambos gobiernos, ¿no? Y aquí, de manera unilateral, Chile ha impuesto un puerto seco en la ciudad de Arica que genera un costo adicional para los camioneros bolivianos porque tienen que hacer un tramo más de transporte que hay que pagar, que cuesta casi $150. Y eso no lo han previsto. Y claro, Bolivia tiene que implementar su propio puerto seco, de eso también sería bueno, y ahí está nuestra falta. La SPB tampoco facilita el comercio, hay tarifas altísimas. Bolivia tiene su culpa, sí, pero Chile no hace nada. Y yo conozco bien el tema portuario y lo veo así, ¿no? Entonces no es una ayuda, no es algo que nos va a llevar a algo de reconciliación, si se quiere, ¿no? Daremos la oportunidad a más participantes. Le voy a rogar a los últimos tres antes de las respuestas, a Juan Martavit, Joshua Belot y Gary Prado. Juan, por favor. Para mí esta reunión tiene algo, Eduardo, debo confesarte, de añoranza y romántica también. Veo a Alberto Celada, fue mi colega, los dos fuimos cónsules generales. Él en la época del presidente Jaime Paz Zamora, que yo serví en Bolivia con el presidente Elwin en Chile. Hicimos muchas cosas juntos y las dos cancillerías trabajamos. Está Juan Cristóbal Soruco, también que fue vicecanciller en algún momento, recuerdo. ¿Para qué hablar de ti, Eduardo, y de Gonzalo Mendieta? Nos conocemos mucho desde hace mucho tiempo y hemos hablado tantas y tantísimas cosas. Veo que está el hijo de don Walter Guevara Arce, a quien conocí en mi primera función diplomática cuando él era embajador ante las Naciones Unidas, don Walter. Después estuve en La Paz, yo en la delegación de Chile en el año 1979, en la conferencia de la OEA, conozco bien. Y cuando yo llegué de cónsul general a Bolivia, él tuvo la gentileza de recibirme 3 veces en su casa, con quien tuve unas estupendas conversaciones. Veo al general Gary Prado, que también más de alguna vez nos hemos visto en La Paz. En fin, ¿para qué decir de don Jorge Escobar y Cusicanqui, de quien fui muy amigo, y él tuvo la gentileza de invitarme a formar parte del grupo de los Amautas, y nos reuníamos con un magnífico grupo de grandes notables de Bolivia en unos célebres reuniones en el Club de la Unión o Club de la Paz, ¿no? De manera que mi vinculación con Bolivia es muy importante y me ha marcado mi carrera diplomática en buen sentido, como también mi estadía previa en Perú. Y con los años después, a propósito de lo que decía el doctor Adriansen, yo fui el garante de Chile ante el protocolo de Río de Janeiro en la parte final de la solución a la cual llegamos en el acuerdo de Itamaraty. De manera que son todos temas que me han acompañado por muchos años en la vida. Y quiero simplemente hacer una reflexión, no voy a entrar a ningún punto en particular, sin perjuicio de estar muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Loreto y que las he explicado muy bien
Ella ha dedicado muchos años también y con mucho cariño hacia Bolivia. Hemos participado juntos en varias reuniones y la he visto siempre con una posición muy, muy dispuesta, que comparto plenamente, a trabajar con Bolivia, a solucionar temas de todo orden que puedan existir, etcétera, etcétera. Mi reflexión sería la siguiente. Simplemente yo observo con cierta desazón, lo digo con la mayor franqueza. Somos gente que, en fin, ya grandes y en fin, pues estamos viviendo después de muchos años de servicio público y en las relaciones internacionales, y desencanto de cómo pasa el tiempo y estamos perdiendo cada día oportunidades. El mundo está extremadamente complejo, muy complejo, y se va a poner cada día peor. Desde luego, lo que acaba de suceder entre Rusia, esta invasión, agresión inaceptable de Rusia, esta guerra declarada por Rusia a Ucrania, es inaceptable, pero es el comienzo a lo mejor de un desorden internacional muy grave que está acompañado, como ha sido mencionado por algunos, por el cambio climático, por las inmigraciones que están bastante descontroladas. Nada nos asegura que en el futuro no sea nuestra región del mundo el gran reservorio de una inmigración que no encuentra lugar en otras partes del mundo. Tenemos el mejor continente de todo punto de vista. Para todo lo que viene hacia el futuro, el gran capital está aquí en esta región. Y nosotros, los vecinos directos, y la región en su conjunto no logra ponerse de acuerdo de cosas elementales y básicas para enfrentar el futuro. Mi llamado a enfrentar el futuro, a que no dejemos pasar el tren de la historia una vez más. Ya quedamos atrás, ya quedamos muy atrás. Hoy día América Latina no tiene voz en el concierto internacional. Nuestro continente ha perdido año a año, ha ido perdiendo gravitación en el mundo. ¿Es lógico eso? ¿No es tiempo de reparar esos temas? Desde luego, te lo digo con gran confianza, Eduardo, que estás conduciendo. No me gustó el título de esta reunión. No me gustó el título. Y podría discutirlo, pero no es el objeto de esta reunión. Pero por lo menos quiero dejar ese mensaje. La gran lección europea, la gran lección europea, fue después de las dos grandes guerras decir nunca más. ¿Y qué hicieron para el nunca más? Sentarse a conversar, educar para que no haya más guerra. Y esto ha sido un balde de agua fría después de 70 años que Rusia invada un país también europeo. De manera de que tenemos que estar muy alerta. El mundo está desarrollándose a una velocidad extraordinaria. ¿Para qué hablar de la tecnología, de todo lo que viene en comunicaciones, etcétera? Y nosotros, yo quiero hacer un llamado ferviente y firme a mirar hacia el futuro. Obviamente que hay resentimiento, obviamente que hay cosas que no nos gustan allá, acá, y al fin. Bueno, por favor, los problemas hay que solucionarlos, hay que encontrarle una salida racional, pero con una motivación. Si no lo hacemos, perdemos, y perdemos todos juntos. Muchas gracias. Joshua, por favor. Sí, gracias, muy buenas noches. A ver, miren, yo en realidad estaba muy interesado en participar en esta charla. Yo soy orureño. Soy una persona que ha dedicado, digamos, varios minutos a escribir muchas cosas precisamente acerca del comercio internacional. Y Oruro, pues, en realidad es la puerta hacia el Pacífico de toda Bolivia. Oruro ha tenido muchos pedidos con varios gobiernos durante todo este tiempo, no solo por los corredores bioceánicos, sino también por el mentado puerto seco, ¿no? Oruro tiene, pues, una cualidad, digamos, geográfica, no solo de estar cerca con el Pacífico y con las dos fronteras más importantes, Arica e Iquique, sino además de ser un punto distribuidor de mucha de la mercadería, ante todo de importaciones, ¿no? Oruro en este momento es el tercer importador de Bolivia. Está Santa Cruz, está La Paz y está Oruro con un 17%. Por supuesto, Oruro es un pueblo pequeño, pero dada esta su cualidad geográfica, pues tiene esa posibilidad de poder distribuir toda la mercadería. El 60% de las importaciones y exportaciones de Bolivia pasan también por territorio orureño y por supuesto sirven a otros departamentos como Beni, como Pando. Santa Cruz es el que menos utiliza Oruro con 50% de sus importaciones, pero resulta que el 80% de los gravámenes de Santa Cruz se originan en territorio orureño.
En este momento, Santa Cruz con la soya sí, en su gran parte sale pues por Matarani hacia el Perú, pero por los problemas que hay, también ahora se ha empezado a utilizar, por ejemplo, el puerto de Iquique. Está trabajando ya con graneles, esa es la información que tengo de los mismos transportistas, y hay una oportunidad grande, creemos, como región, perdón, lo digo así, es un comentario personal, pero en este momento Oruro está trabajando con varias reuniones con sus instituciones para volver a retomar esto del puerto seco. Es cierto que no funciona bien, la zona extraportuaria en Arica ha elevado los costos, pero no solo eso, sino que la ASPB es sumamente ineficiente. Entonces, por eso que ha habido problemas con el puerto de Arica, pero el crecimiento de Oruro en las importaciones para todo el país está, o digamos, va vía Iquique, ¿no? Entonces, repito, es importante recordar esto, además que el 87% de las importaciones son vía terrestre. Buenas noches. Disculpe, Aquí, por ejemplo, vía Mi esposa fluvial, tiene una mesa ¿cómo a se llama? nombre de Mirta de Eh, la Serna. perdón, Roberto, está prendido tu micrófono. Sí. Les decía, por ejemplo, en términos o vía fluvial para importar, pues es apenas el 3%. O sea, no tenemos otra salida que poder tener esas o mejorar esas relaciones con Chile, porque gran parte pues de nuestro comercio internacional inevitablemente va a tomar los puertos de Chile y del Pacífico. Entonces, esto se debe entender. Yo sé que hay mucho resentimiento, mucho que hablar, el tratado de 1904, 1926, cuando casi recobramos o se pudo tener una salida, pero ahí Chile y Perú entraron en negociación y dijeron nada por nuestros territorios, y Bolivia pues quedó enclaustrada por esas dos negociaciones en ese último intento, ¿no? Pero bueno, hay mucho que hablar al respecto, pero para concluir, yo sé que ya me estoy tomando algún tiempo, yo creo que es importante plantear esta temática del puerto seco, de un puerto seco en Oruro para Bolivia, ¿no? Porque no es un puerto seco solo para Oruro, eso es importante que todos lo sepan, y Oruro está pues encaminado en abril, a mediados de abril más o menos va a haber este evento donde varias instituciones van a discutir este tema y vamos a pedir definitivamente que mejoren esas relaciones con Chile, porque una manera de acercarse al mar es precisamente mejorar el comercio y la logística. Entonces, Oruro como región necesita tener esos contactos, necesita mejorar esas relaciones. Los orureños nos pasamos a cada ratito a la frontera y volvemos. Entonces, eso se tiene que entender fuera de la historia, fuera de los resentimientos. Y les decía, muy importante la intervención o el papel que está jugando ahora Iquique. Iquique no está dentro del tratado de 1904. Eso es muy importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque en realidad yo soy un convencido, dado el crecimiento del comercio internacional con Iquique, que los pactos y los acuerdos de negocios son mucho más poderosos que los acuerdos políticos. Con tantos problemas en Arica, entonces desde hace 6, 7, 8 años incluso, ha tenido un crecimiento el puerto o la ruta por Iquique acelerado. Entonces, Gracias, repito, los acuerdos económicos pueden ser más importantes que los acuerdos políticos. Muchas gracias. Una sola precisión, en realidad el Tratado de 1904 nos abre el más libre y amplio acceso a todos los puertos. Se trata, como bien anotas, de tal vez incorporar en instrumentos paralelos a Iquique y otros puertos adicionales. Vamos a terminar esta primera ronda de intervenciones con Gary Prado. Yo voy a ser muy breve porque se han dilatado, creo, todas las exposiciones. A Loreto, que tuve el gusto de verla nuevamente después de muchos años, creo que coincido con ella en que tenemos que desarrollar mayor confianza entre nuestros pueblos y entre nuestros gobiernos. Esa confianza es la que nos va a permitir hablar, discutir, negociar y llegar a acuerdos. Creo que de nuestra parte, Bolivia, el término de la soberanía que hemos venido manejando y hemos incorporado en la Constitución es una piedra en el camino que vamos a tener que pensar seriamente en cómo removerla. Y en cuanto al tema comercial, puede mejorar, puede hacer muchas cosas,
pero siempre hemos encontrado de parte de Chile cierta reticencia a abrir sus mercados a los productos bolivianos. Eso tiene que mejorar. Pero de ahí, saltando fuera de este contexto, lo que estamos viviendo ahora en el mundo con la invasión a Ucrania y todo eso, nos está mostrando el nacimiento de un nuevo orden internacional, en el cual se va a confirmar una multipolaridad. Y dentro de esa multipolaridad, América del Sur en general, y coincido en esto con Juan Martavit, América del Sur va a tener que jugar un papel muy importante, porque resulta que somos territorio amplio, lleno de recursos naturales, agua, petróleo, minerales, todo lo que queramos, y con una población relativamente reducida para nuestra extensión territorial. Vamos a tener que proveer alimentos a una buena parte de Asia y África en el futuro, y vamos a tener que recibir tal vez contingentes, como decía Juan, recibir contingentes de estas nuevas oleadas migratorias que se están produciendo. Pero solo eso nos debe llevar a resucitar estos procesos de integración que hemos ejercitado de tantas formas. Y tenemos que nomás agarrar el ejemplo de Europa. Europa ha conseguido hacer un proceso de integración con 50 guerras entre ellos, y sin embargo se han sentado y han negociado y han hecho un acuerdo que ahora lo estamos viendo, el poder que tiene frente a la invasión rusa. Entonces, creo que la orientación de la política internacional nuestra y de nuestros vecinos, todos, debería ser acabar de hacer una buena integración y convertirnos en un polo más de este mundo multipolar al que estamos encaminados. Gracias. Voy a pedir a nuestros invitados se refieran a los comentarios o preguntas que han recibido. Vamos a tal vez invertir el orden y voy a ir cediendo la palabra primero a Gonzalo, por favor. Gracias, Eduardo. Yo quiero responder la invocación de Juan Martavit, porque me parece que, otra vez, para no bailar tonadas conocidas, creo que vale recuperar la senda que él plantea. Yo diría que en estas 2 semanas hemos visto malograda una de las pocas opciones que yo he visto en las últimas décadas de que la relación pudiera tomar otro cariz, la relación boliviano-chilena. Y la hemos visto malograda, yo creo que en parte por una ilusión, digamos, mal manejada y por un desengaño mal manejado. Pero yo, por ejemplo, me animaría para responder con tema de fondo a Juan, a decir que de parte de Bolivia creo que es necesario repensar la doctrina Feldman. Yo no creo que los países puedan hacer giros dramáticos a su política exterior con facilidad y que ajustar la vela del Estado y de la historia diplomática sea sencillo. Pero creo que, por ejemplo, incluso la utilidad práctica de la falta de relaciones entre los dos países como una especie de sanción. Si hoy se discute si las sanciones económicas contra Rusia van a tener algún efecto, y yo leía una estadística de las sanciones económicas, 36 que se dieron en el siglo XX, de las cuales no tuvieron efecto 2. Entonces uno puede discutir cuál es el peso de esa supuesta sanción a la que nos aferramos, y quiero recordar que entre nosotros una persona tan insigne como el doctor Víctor Ande discutió con el canciller Feldman después del incidente Lauca y renunció por esa causa. Sí era útil romper relaciones que se mantienen incluso en países en estado de guerra. Entonces, yo creo que estas semanas se ha malogrado eso. Creo que habían declaraciones que podían cuidarse mejor. Creo que es necesario ayudar a ayudarse. Las restricciones de los encargados de las relaciones entre los 3 países son... No puede decir un cansado. Los efectos que tenga una declaración, pensemos en el presidente Castillo, tienen una repercusión que yo creo es necesario saber moderar y manejar.
Y si queremos construir una distinta relación, pues necesitamos colaborar a nuestros representantes, ¿no? Pasaremos a Loreto, por favor. Tus comentarios o respuestas. Agradezco todas las intervenciones de las personas que han preguntado y comentado algunos de los aspectos a los cuales nos hemos referido. No quiero evadir la pregunta de don Walter Guevara y señalar que desde la creación de Naciones Unidas las soluciones entre los estados no pasan por la guerra. Y efectivamente, al igual que como lo mencionara el embajador Martavid, pienso que lo que está ocurriendo con Rusia, para empezar, que no es la primera vez que invade ese territorio, evidentemente que se enmarca dentro de un contexto histórico que de ninguna manera puede justificar una invasión. Estamos en un periodo donde se supone que todos los países deberíamos resolver nuestras diferencias a partir de mecanismos pacíficos. Por lo tanto, imposible estar de acuerdo con la invasión a Ucrania. La guerra del Pacífico se produjo en un contexto distinto y la guerra se solucionó en un contexto distinto. No creo que sean ni cercanamente comparables, ni en época, ni en contenido, ni en contexto. Eso como lo primero. Hay un segundo aspecto que creo que es muy interesante conversar, que es el tema de la famosa soberanía compartida. Yo quisiera ponerle una cuota de realismo a esta situación. El territorio que se supone que Chile podría llegar a ceder, o alguna vez se supuso que podría llegar a ceder, es el territorio que hoy día está completamente equipado por parte de Chile. Carreteras, aeropuertos, población, vivienda, industria, agricultura. Ese territorio está ocupado y es un valle. Y está Pampa Concordia y etcétera, hasta que llegamos al puesto de aduana con el Perú. Hay toda clase de cosas. Ese territorio no estaba así en los años 70, no estaba así durante la Guerra del Pacífico, durante todo el siglo XX ese territorio no es canjeable, no es posible venderlo, tampoco es posible regalarlo, y ningún país haría semejante cosa, y además, efectivamente, tampoco corresponde tener una soberanía compartida sobre un territorio que en ningún caso habilitaría la creación de un nuevo puerto, porque la geografía no lo permite, porque hay farellones ahí entre medio, porque la costa de esa zona es particularmente especial. Entonces lo de la soberanía compartida es una solución que ocurre quizás en otros contextos y espacios geográficos, pero aquí creo que no aplica. Respecto de eludir el problema, yo quiero tomar, se nos desapareció Gonzalo, pero espero que regrese, por favor. Yo creo que Gonzalo dio en el clavo con tocar el punto. Yo no es que no lo haya querido tocar, querido Gonzalo, lo que pasa es que yo pienso que seguir mirando el problema es seguir mirando el reclamo marítimo. Desde el lado chileno no existe problema. Desde ese punto de vista, nosotros no estamos pidiendo nada. Chile no ha pedido nada, por lo tanto nosotros no tenemos desde esa perspectiva problema. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un déficit de relación. Entonces aquí hay que preguntarse por algo que es bien tortuoso y antipático preguntar. ¿Cuál es el estado final deseado en materia de política internacional entre los estados? Yo esa es una pregunta respecto de la cual no me quise referir, quise hacer más bien una mirada panorámica, pero ya que se toca, ya que lo abordan, el estado final deseado de Chile en materia de política internacional en ese punto no coincide con el de Bolivia. Así de concreto. Puede ser que Bolivia tenga un estado final deseado en materia internacional ajustado a la Constitución Política del Estado en el artículo 267. Pues bien, Chile no tiene ese articulado y tampoco tiene el interés de acercarse a esa temática porque da por zanjado con el fallo reciente clausurado el tema, lo reitero. Entonces, el estado final deseado no es compartido y como no es compartido,
En ese contexto yo los animo no a dejar en el comercio la salida absoluta. Yo quizás fui muy optimista al pensar que podían entenderlo bien, pero a lo mejor me expliqué mal. Efectivamente pienso que hacia futuro, desde hoy hacia el futuro, desde el hoy presente 2019-2020, las posibilidades de acercamiento son formidables y estamos perdiendo día con día. Celebro que Joshua Belot le contestara a la cuestión de las ventajas del puerto seco de Oruro y de las posibilidades del comercio con Chile. Ahí estamos, Joshua, por favor, te pido los datos a ver qué podemos ayudar con los contactos en Iquique, con los contactos en Arica, etcétera. Creo que esa es una excelente vía. Nosotros no podemos seguir mirando el pasado. Estoy convencida que para mejorar el estado de situación de nuestros países, de nuestras poblaciones, lo que conviene es mirar del presente hacia el futuro. Y no comparto, y soy historiadora, he estudiado 30 años de historia, y no quiero hablar en primera persona, pero he estudiado esta historia demasiado tiempo y sé que mirando la historia no vamos a encontrar la solución. Por lo tanto, si no partimos del presente y del estado final deseado en cómo nos queremos mirar los países los unos a los otros hacia el futuro, vamos a seguir anclados en la misma historia. Gracias, Josh. Entonces, ese es un tema que creo que es necesario fortalecer y mirar. Y si me permiten un minuto, quisiera contestar un punto que me parece esencial. Quiero compartir una pantalla, a ver si es posible. ¿Me dicen si se ve? Sí, ¿se ve? Bueno, esta es de datos macro, es un dato que ni siquiera es chileno. Es la tabla comparativa de la evolución de la balanza comercial de Paraguay con Chile. Y les pido por favor que miren las cifras en el tiempo. Efectivamente es una curva bastante accidentada porque tiene que ver con situaciones del comercio paraguayo en particular, y miren cómo quedó la cuestión con la pandemia. Pero fíjense en los montos en que se ha podido negociar entre ambos países y cómo ha ido el tema. Entonces, sobre ese punto quisiera remarcar que el ser país mediterráneo y el tener el comercio por vía terrestre no resulta un obstáculo. Se puede levantar eso, se puede. Y Paraguay con Chile lo hacen en función de algo que ustedes también producen, carne. Efectivamente coincido con lo que dice Gary en relación con la necesidad de que Chile abra un poco más los mercados. Me parece que es una cuestión que en la última ronda de la negociación de la actualización del hace 22 se realizó. Pero efectivamente ahí hay un trabajo que hay que hacer, sobre todo de cara a la CADEX y a Fegasa Cruz, que efectivamente tienen problemas con la exportación de cuero blue. Y es un tema que me lo plantearon a mí cuando estuve la última vez en Santa Cruz, sobre la necesidad de que Chile actualice la norma y pueda colaborar con eso. Pero es precisamente para eso que se deben formar mesas de trabajo sectoriales, creo yo, en función de cuestiones bien concretas de mejora de la relación económica. Y sí coincido con que Chile tiene que hacer un upgrade en ese contexto, y por eso mismo que es importante el tema de la confianza, porque cuando la gente se conoce, se entiende y soluciona los temas, a veces hasta con un teléfono. Entonces ese es un punto importante que me parece destacar. Y finalmente, para terminar, quisiera decir que a pesar de que Iquique no está dentro del Tratado de 1904, efectivamente ahí hay una labor que Bolivia tampoco ha hecho y que sería interesante empujarla, que es porque el tema quedó en la cancha boliviana, que es el tema de reconocer, si no me equivoco, al puerto de Iquique como parte integrante de los puertos comerciales, como de manera más solvente. Quedó como en el aire ese tema en los años 2000, 2010, y podríamos retomar eso dentro de una agenda próxima. Efectivamente, Iquique tiene un potencial para algunas zonas, sobre todo para Oruro, mucho más importante que Arica, creo yo.
y eso es interesante de revisar, así que en buena hora. Muchas gracias. Por la hora no podemos extendernos mucho más y voy a pedir a Alberto que por favor haga sus comentarios o respuestas en su caso. Adelante, Alberto. Ya, gracias. Primera sobre el tema RUNASUR que ha sido mencionado, ¿no? Para mucha gente como el que habla, fue parte de una campaña de la derecha contra Castillo. O sea, RUNASUR es una fantasía que se ha inventado acá. Lo segundo es, porque inclusive se está hablando de la Gran Colombia como un intento de Venezuela, en fin, ¿no? Y estos países de izquierda, ¿no? Y sobre todo ahora que va a ganar Petro, posiblemente en Colombia, esa campaña va a ser más fuerte, digamos, ¿no? O sea, esta idea que el chavismo, digamos, que nos penetra por todos los lados de América Latina. Y creo que no es así, ¿no? Pero en fin, voy a dejarlo. Y quiero reiterar en lo que he dicho. Para resolver un problema hay que reconocerlo. Y he puesto como ejemplo el caso peruano, porque me alegro que haya estado como testigo a un diplomático chileno en la forma como se resolvió el problema con el Ecuador. Porque palabras más, palabras menos, el Perú sometió a revisión en la práctica el Tratado del 41. Eso es evidente. Es cierto que ese tratado ratificó más o menos los límites del año 41 del Protocolo de Río de Janeiro, pero estuvo sujeto en la práctica, la palabra no puede ser esa si quieren ustedes, a revisar los límites del Protocolo del 41. Por eso yo digo, hay que reconocer que hay un problema. Porque eso que no hay problema, nosotros lo hemos vivido 40 años o más con Ecuador. Y ahora llevamos una buena relación, que no sea de las mejores, en fin, que no tengamos el nivel de inversiones chilenas o de comercio con Chile, no implica que tengamos unas malas inversiones. Y por eso he insistido en enfrentar el problema con la verdad histórica, por más que no me guste. O sea, de manera realista, de manera sensata, de manera prudente, con el respeto absoluto a los países. Y me parece que es cierto eso. Porque, en fin, así nos pasó a nosotros. Yo podía narrar cuando llegaba al Ecuador en la década del 80, cómo nos trataban los ecuatorianos, ¿no? Como rateros de la Amazonía, etcétera, etcétera. Y no se trata de ser nostálgico. O sea, yo no quiero acá repetir la frase de una canción de Joaquín Sabina que se llama "No hay peor nostalgia que recordar lo que nunca existió", porque aquí sí existió. Entonces la nostalgia es válida y hay que entenderla de manera también humilde, como nosotros hemos entendido con el caso con el Ecuador. Me parece fundamental entender esto como un punto de partida. Entonces, y el problema que tenemos, además, que también ha sido mencionado, hoy día que más necesitamos los organismos de integración, no existen. Me parece que hay que comenzar rodeando el problema, reconstruir la comunidad andina, del cual yo he sido asesor, dicho sea de paso, muchos años, que es una especie de buque fantasma. Si uno entra hoy día a sus oficinas, darle un sentido real a la comunidad andina, ¿no es cierto? O como, por ejemplo, reconstruir UNASUR, menos ideológico, más pragmático, más realista, que me parece fundamental, ¿no es cierto? Porque también entiendo que estamos en un momento de cambio de época, que me parece fundamental. Hace poco vamos a recuperar la confianza. ¿Qué cosa? Porque finalmente, ¿qué cosa es la confianza? Yo creo que la confianza no es subjetiva,
no es que me caes bien o me caes mal, ¿no es cierto? O no es tanto eso, o no es básicamente eso, sino que yo soy capaz de saber cómo va a responder el otro cuando yo le doy la mano. El otro me da la mano, ¿no es cierto? Es un clásico ejemplo en la sociología. La confianza es el manejo de las normas de comportamiento y la seguridad que el otro va a reaccionar según las normas que compartimos. Y por lo tanto, tener confianza es también un reaprendizaje de las relaciones, de las personas y de los países. Porque también hay una desconfianza, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la confianza es fundamental. Y la confianza se aprende. Y la confianza se gana, ¿no es cierto? O sea, no es una cosa abstracta. Y eso supone enfrentar los problemas. Yo quisiera, para ser franco, que no he querido decirlo, en fin, ¿por qué no discutimos la propuesta peruana del año 76? Luego del abrazo de Charaña famoso de Banzer con Pinochet. Hace años hubo una reunión en Lovaina, que fuimos un grupo de peruanos, un grupo de bolivianos y un grupo de chilenos, para discutir este asunto del programa boliviano, promovido por la Universidad de... Y también se discutió eso abiertamente, y se discutió abiertamente las posibilidades de corredores que a mí me resultan difíciles de creer y aceptar, hasta la propuesta peruana del 76. Entonces, hay que discutir. Yo creo que, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Podrán estar seguros los límites, pero hay un problema de vecindad. Y como los países no se pueden mudar de vecindario, tienen que enfrentarlos. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso va a tomar tiempo, va a ser que hacer mañana, un año, de un gobierno. Eso va a tomar tiempo. Y eso me parece que es lo que hay que hacer. Y sobre todo, porque yo sí estoy, termino con esto, preocupado por la falta de unidad de América del Sur, por el peso decreciente que tiene América del Sur en el mundo. Cada vez exporta menos, su presencia es menor. Por la falta de mecanismos de integración reales y que la pandemia ha demostrado clamorosamente, ¿no es cierto?, la falta de solidaridad entre los países. Por respecto a la migración venezolana, acá hay 1.200.000 venezolanos en el Perú. Fíjate, cuando yo presenté una ponencia luego en Flaxo, luego de los 10 años de la firma del tratado del año 98, hice toda una encuesta en Quito y le preguntaba a los ecuatorianos, ¿qué piensan ustedes de los peruanos? ¿Y qué cosa decían los ecuatorianos? Ustedes son los argentinos de los países andinos. Me parece que es fundamental reflexionar de otra manera, o sea, romper, digamos, esa manera de entender. Y yo creo que la experiencia que a nosotros, y termino con esto, nos pasó con el Ecuador, me parece fundamental estudiarla. No para repetirla, no para que sea igualita, pero sí me parece que hay que tener una mentalidad abierta para enfrentar estos problemas que ya tienen ¿cuánto tiempo? Digamos, ¿cuánto tiempo? Ya, ¿no es cierto? Más de siglo y medio, ¿no? Y nosotros, yo termino con ustedes, el reclamo ecuatoriano del año 1841 y acabó en 1998. Muchas gracias a Alberto, Gonzalo y Loreto. Yo celebro que los diálogos al café hayan congregado a tan buen ánimo desde los tres vecinos para seguir reuniéndonos y conversando. Yo simplemente quería tomarme una licencia para hacer un brevísimo comentario a la intervención de Loreto,
porque me sentí cuasi aludido. Cuasi porque yo estaba esbozando una sonrisa cuando ella destacaba que uno de los mejores tiempos de la relación boliviano-chilena fue durante el gobierno de transición. Yo pensé que se refería a la transición que me tocó a mí conducir. Lamentablemente era otra, pero yo quiero tomar, no tomarlo como un reproche porque no coincido, sino más bien destacar que en esa transición que me tocó cumplir, tuvimos algo extraordinario con el presidente Lagos. Nos reunimos más de 5 veces y firmamos acuerdos extraordinarios, como el acuerdo de complementación económica que mejoró sustantivamente las asimetrías económicas y comerciales, y sobre todo la posibilidad de que bolivianos y chilenos crucemos la frontera con el solo carnet de identidad. Esa transición fue, creo, mucho más importante que la de la señora Longaricho o la señora Áñez, y reservo tu criterio, tu mejor criterio. Pero no, yo me refería, Eduardo, especialmente tocando el tema del periodo de Evo Morales, que ha sido desastroso. No miré hacia atrás, porque no quiero mirar hacia atrás, quiero mirar lo que está más cercano y proyectarlo hacia adelante, pero tienes toda la razón. Efectivamente fue un periodo muy fructífero, todo lo contrario de otras etapas de la historia binacional. Pero en virtud de tocar los tiempos recientes y fijarnos en qué periodo la relación en los últimos 15, 20 años han estado bien, 15 años concretamente, realmente no vi otro periodo que estuviese mejor. Esperemos que el que viene por adelante. Te hago recuerdo del que me tocó cumplir, pero el tiempo hoy no nos ayuda. Yo creo que tenemos una Hay agenda, mucho por hacer. Mucho por hacer y debatir. Y yo vuelvo a agradecer a cada uno de ustedes por su generoso tiempo, sus reflexiones tan constructivas, y pues desearles que tengan una muy buena tarde.